Existe una ley que nadie puede romper. Los imperios más grandes caen más rápido cuando tocan lo que no deben tocar. Creemos que el poder militar es invencible. Creemos que los números lo deciden todo. Pero el universo siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Hubo un hombre, el rey más poderoso del mundo conocido, que reunió el ejército más grande jamás visto para destruir una ciudad pequeña y arrogante. Llevaba consigo 185.000 soldados, máquinas de asedio, elefantes de guerra, la tecnología militar más avanzada de su era. Rodeó Jerusalén con la certeza de quien sabe que la victoria es matemática. Y a la mañana siguiente, 185.000 hombres amanecieron muertos. Sin heridas de batalla, sin señales de lucha, simplemente dejaron de respirar durante la noche. Y el rey más poderoso del mundo huyó a casa para ser asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a sus dioses. Su nombre era Senaquerib, y lo que le sucedió esa noche desafía toda explicación racional. El año es 701 a.C. El imperio asirio domina el mundo conocido. Desde las montañas de Anatolia hasta las costas del Golfo Pérsico, desde el desierto de Arabia hasta las puertas de Egipto, todo le pertenece a Asiria. Y Asiria es sinónimo de terror. No conquistaban territorios, los borraban. Su táctica era simple: destrucción total. Cuando los asirios llegaban a una ciudad, no solo la saqueaban, la despoblaban, empalaban a los líderes en estacas frente a las murallas, arrancaban la piel a los gobernantes mientras aún respiraban, deportaban poblaciones enteras a tierras extrañas para que nunca pudieran rebelarse, y grababan todo en piedra, relieves detallados donde se jactaban de sus atrocidades. No era sadismo sin propósito, era estrategia, el terror como arma política. Y el arquitecto de este imperio en su apogeo era Senaquerib, hijo de Sargón II, heredero de una dinastía que había convertido a Asiria en la máquina militar más eficiente de la historia antigua. Senaquerib no era un guerrero impulsivo, era un estratega, un ingeniero, un constructor. Transformó Nínive, su capital, en la ciudad más magnífica del mundo. Construyó palacios de alabastro, jardines irrigados con acueductos que traían agua desde las montañas. Levantó murallas tan gruesas que carros podían circular sobre ellas. Y grabó en las paredes de su palacio cada una de sus victorias. Pero había un problema, una molestia persistente en el extremo occidental de su imperio, una región montañosa y pobre llamada Judá. Y su rey, un hombre llamado Ezequías, había cometido el error más grave que cualquier vasallo podía cometer: se había rebelado. Judá era insignificante en términos militares, no tenía ejército profesional, no tenía aliados poderosos. Era un reino pequeño atrapado entre Egipto al sur y Asiria al norte. Su único recurso era su Dios, Yahvé, el Dios de Israel. Y Ezequías, a diferencia de sus predecesores, había apostado todo a ese Dios. Había destruido los ídolos, había cerrado los santuarios paganos, había centralizado el culto en Jerusalén y había cometido la locura de dejar de pagar tributo a Asiria. Senaquerib no podía permitirlo, no por el dinero. El tributo de Judá era insignificante comparado con las riquezas de Babilonia o Egipto. Pero la rebelión era contagiosa. Si Judá se salía con la suya, otros vasallos harían lo mismo. El imperio se desmoronaría desde los bordes, así que Senaquerib reunió su ejército y marchó hacia el oeste. El año era 701 a.C. La campaña asiria comenzó con eficiencia brutal. Senaquerib arrasó 46 ciudades fortificadas de Judá. El texto asirio es específico. 46. No es un número redondeado, es un conteo preciso. Cada ciudad fue sitiada, capturada, despoblada. Los habitantes fueron deportados. 200.000 personas, según los anales de Senaquerib, fueron llevadas como esclavos. Las tierras fértiles fueron entregadas a los reyes vecinos leales a Asiria. Judá fue desmembrada sistemáticamente, y Ezequías estaba aterrorizado. Intentó negociar. Envió un mensaje a Senaquerib: he pecado. Retírate de mí y yo pagaré lo que me impongas. Era una rendición total. Una súplica. Y Senaquerib respondió con una demanda: 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Era una suma imposible. Ezequías vació el tesoro del templo, arrancó el oro que cubría las puertas del santuario, despojó las columnas, reunió cada onza de metal precioso que existía en Jerusalén y lo envió a Senaquerib. Pero no fue suficiente, porque Senaquerib no quería plata, quería sumisión, quería que Jerusalén fuera un ejemplo, quería que el mundo supiera que rebelarse contra Asiria era suicidio.
así que rechazó la rendición y rodeó Jerusalén con su ejército. Los números son claros en los textos antiguos. 185.000 soldados asirios acamparon alrededor de las murallas de Jerusalén. Era un sitio perfecto. Habían cortado el suministro de agua, habían bloqueado todas las rutas de escape, habían traído arietes, torres de asedio, rampas. La ciudad estaba condenada, era solo cuestión de tiempo. Y Senaquerib envió a su representante, el Rabsaces, a negociar la rendición. Pero no fue una negociación, fue una humillación pública. El Rabsaces se paró frente a las murallas de Jerusalén y gritó en hebreo para que todos en la ciudad pudieran oír. No habló en arameo, el idioma diplomático. Habló en hebreo, quería que el pueblo escuchara, quería sembrar el pánico. ¿En qué confías para rebelarte contra mí? ¿Confías en Egipto, esa caña quebrada? ¿Confías en tu Dios, ese Dios cuyos altares Ezequías ha destruido? ¿Crees que tu Dios puede librarte de mi mano? ¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron librarlas? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfat, de Sefarbaim? ¿Pudieron salvar a Samaria? Era lógica implacable. Todas las ciudades que habían confiado en sus dioses habían caído. Samaria, la capital del reino del norte de Israel, había sido destruida por el padre de Senaquerib. Sus habitantes habían sido deportados. Su Dios no los había salvado. ¿Por qué Jerusalén sería diferente? Ezequías estaba quebrado. Rasgó sus vestiduras. Se cubrió de cilicio. Entró al templo y envió un mensaje urgente al profeta Isaías, el profeta más respetado de Judá, el hombre que había advertido que la rebelión contra Asiria sería un desastre. Ezequías le envió este mensaje. Hoy es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Los hijos están a punto de nacer y no hay fuerzas para dar a luz. Quizá el Señor tu Dios oiga las palabras del Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria envió para blasfemar al Dios viviente. Era una súplica desesperada. Quizá Dios haga algo, quizá, porque humanamente hablando no había esperanza, y la respuesta de Isaías fue imposible. No temas, así dice el Señor, por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí que yo pongo en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. Era una profecía específica. Senaquerib no tomaría Jerusalén, no dispararía ni una sola flecha contra la ciudad, volvería a su tierra y moriría asesinado. Pero había 185.000 razones para no creer. 185.000 soldados asirios acampados alrededor de las murallas. El ejército más poderoso del mundo, la máquina militar más eficiente de la historia. Contra una ciudad sin agua, sin aliados, sin esperanza, Senaquerib envió otro mensaje, esta vez por escrito, una carta dirigida personalmente a Ezequías. No te engañe tu Dios en quien confías. No creas que Jerusalén será librada. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso las libraron los dioses de las naciones que destruyeron mis padres? Y Ezequías tomó la carta, subió al templo y la extendió delante del Señor. Literalmente la puso sobre el altar y oró. No oró por victoria, no oró por milagros, oró por vindicación. Señor, tú que habitas entre los querubines, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Senaquerib que ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego. Pero no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Era una oración audaz. No pedía salvación para Judá. Pedía que Dios probara que era real, que demostrara que no era como los ídolos de madera y piedra, que mostrara que había una diferencia entre Yahvé y Marduk, entre el Dios de Israel y los dioses de Asiria. Y esa noche algo sucedió. El texto bíblico lo describe en una sola línea. El ángel del Señor salió y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Todos eran cadáveros, no algunos, todos. 185.000 hombres amanecieron muertos. No había señales de batalla, no había heridas, no había sangre, simplemente dejaron de existir durante la noche. Senaquerib huyó. El rey más poderoso del mundo
el hombre que había destruido 46 ciudades, el conquistador que nunca había conocido la derrota, huyó como un criminal. Volvió a Nínive y nunca más volvió a mencionar Jerusalén en sus anales. Y aquí es donde la historia se vuelve verificable, porque tenemos los registros asirios. Tenemos los prismas de arcilla donde Sennacherib grabó sus campañas, y el prisma de Taylor, descubierto en el siglo XIX, describe la campaña contra Judá con detalle obsesivo. Habla de las 46 ciudades destruidas, habla de las 200.000 personas deportadas, habla del tributo que Ezequías pagó. Pero sobre Jerusalén dice algo extraño. Encerré a Ezequías como a un pájaro en una jaula. No dice que tomó la ciudad, no dice que la destruyó, dice que la encerró. Es la admisión más cercana a una derrota que un rey asirio jamás grabaría. Porque los reyes asirios no perdían, no podían perder. Cada campaña terminaba en victoria absoluta, excepto esta. Y entonces viene la segunda parte de la profecía. Isaías había dicho que Sennacherib moriría asesinado en su propia tierra. Y 20 años después, mientras Sennacherib adoraba en el templo de su dios Nisroch en Nínive, sus propios hijos Adramelech y Sarecer lo mataron con espada. Los textos asirios confirman esto. Sennacherib fue asesinado por sus hijos en un golpe palaciego, y huyeron a Ararat, y su otro hijo, Esar-Adón, tomó el trono. Dos profecías imposibles, ambas cumplidas. Sennacherib no tomaría Jerusalén, y moriría asesinado por sus hijos. Las probabilidades de adivinar ambas cosas son astronómicas, a menos que no fueran adivinanzas. Pero la pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente es: ¿qué mató a 185.000 soldados en una sola noche? La respuesta religiosa es simple: un ángel, el ángel del Señor, el mismo ser que había matado a los primogénitos de Egipto, el mismo que había detenido la mano de Abraham sobre Isaac, el mismo que había luchado con Jacob. No era un ángel de luz y arpas, era el ángel de la muerte, el ejecutor de juicios divinos. Pero los escépticos buscan explicaciones naturales, y hay varias teorías. La primera es una plaga. Quizás una epidemia barrió el campamento asirio durante la noche. Peste bubónica, cólera, tifus. Los ejércitos antiguos eran vulnerables a enfermedades, acampaban en condiciones insalubres, bebían agua contaminada. Una infección podría propagarse rápidamente, pero esta teoría tiene problemas. Las plagas no matan en una sola noche, tienen periodos de incubación, días de síntomas. Y 185.000 hombres no mueren simultáneamente por enfermedad. Algunos se enfermarían antes, otros después. Habría pánico, intentos de escape. Pero los textos no describen nada de eso. Describen un silencio súbito, una mañana donde todos simplemente estaban muertos. La segunda teoría es envenenamiento. Quizás el agua fue contaminada. Quizás alguien saboteó los suministros. Pero de nuevo, el timing es imposible. 185.000 hombres no beben agua envenenada en el mismo momento. Y el veneno que mata instantáneamente sin síntomas previos no existe. La tercera teoría es más intrigante. El historiador griego Heródoto, escribiendo 200 años después, menciona una campaña asiria contra Egipto que terminó en desastre. Dice que ratones de campo invadieron el campamento asirio durante la noche y royeron las cuerdas de los arcos, las correas de los escudos, dejando al ejército indefenso. Y algunos estudiosos han sugerido que los ratones eran portadores de peste, que la historia de Heródoto y el relato bíblico describen el mismo evento desde diferentes perspectivas. Pero Heródoto estaba describiendo una campaña diferente, en Egipto, no en Judá, y los ratones no matan a 185.000 hombres en una noche. La cuarta teoría es la más moderna y la más científica, un evento atmosférico. Un viento Khamsin, un viento del desierto que transporta arena fina, podría haber causado asfixia masiva. O quizás una liberación súbita de gases volcánicos. Dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno. Hay precedentes históricos de eventos así. El lago Nyos en Camerún liberó dióxido de carbono en 1986, matando a 1.700 personas mientras dormían. Sin síntomas, sin advertencia, simplemente dejaron de respirar. Pero Jerusalén no está cerca de ningún volcán. No hay lagos capaces de liberar gases letales, y un evento atmosférico habría afectado también a la ciudad. Habría matado a los habitantes de Jerusalén junto con los asirios. Y entonces queda la última posibilidad, la más inquietante, la que nadie quiere considerar seriamente, que fue exactamente lo que el texto dice que fue: una intervención directa.
un acto de juicio divino ejecutado por algo que no opera según las leyes naturales que conocemos. Porque si eliminas todas las explicaciones imposibles, lo que queda, sin importar cuán improbable parezca, tiene que ser la verdad. Y la verdad es que 185.000 hombres amanecieron muertos sin causa aparente, y el imperio más poderoso del mundo retrocedió, y el rey, que nunca había perdido una batalla, huyó en silencio. Y la ciudad que debería haber sido destruida permaneció intacta. Y el Dios que fue blasfemado probó que era real de la manera más inequívoca posible, borrando un ejército de la existencia. Pero hay algo más en esta historia. Algo que va más allá del milagro militar, porque la destrucción del ejército asirio no fue solo una victoria para Judá. Fue una declaración, una línea en la arena que separaba a Yahvé de todos los demás dioses. Sennacherib había preguntado: ¿qué dios ha podido librar su tierra de mi mano? Era una pregunta válida. Ningún dios lo había hecho. Los dioses de Hamat no salvaron a Hamat. Los dioses de Arfad no salvaron a Arfad. Los dioses de Samaria no salvaron a Samaria. Cada nación que confió en sus deidades cayó ante Asiria, porque esas deidades eran proyecciones humanas, ídolos tallados en madera y fundidos en metal. No tenían poder, no tenían voluntad, no tenían existencia real. Pero Yahvé era diferente, no porque fuera más fuerte en sentido militar, sino porque era real. Y esa realidad se manifestó en la forma más brutal posible. No con fuego del cielo, no con terremotos, no con espectáculo, sino con silencio. Con la ausencia súbita de 185.000 vidas. Y eso es lo que hace que este evento sea único en la historia antigua. No es solo una batalla milagrosa, es una demostración ontológica, una prueba de existencia, porque si Yahvé no era real, entonces 185.000 soldados no deberían haber muerto. El imperio asirio debería haber tomado Jerusalén. La historia debería haber seguido su curso natural, pero no lo hizo. Y Ezequías vivió otros 15 años después de esto. Construyó el túnel de Siloé, una obra maestra de ingeniería que traía agua desde la fuente de Gihón hasta dentro de las murallas de Jerusalén. Ese túnel aún existe, puedes caminar por él hoy. Y en sus paredes hay una inscripción que describe su construcción. No menciona el milagro de Sennacherib, pero no necesita hacerlo. El túnel mismo es un testimonio, porque solo una ciudad que había sobrevivido lo imposible construiría algo así. Sennacherib nunca volvió a Judá. Pasó el resto de su reinado consolidando el imperio, construyendo palacios, luchando en otras fronteras, pero Jerusalén permanecía intacta, una anomalía, una ciudad que debería haber sido cenizas pero seguía de pie. Y cuando murió, asesinado por sus propios hijos, la profecía se cerró. Cada palabra que Isaías había pronunciado se cumplió. No metafóricamente, literalmente. Y los escribas asirios, esos meticulosos registradores de victorias, guardaron silencio sobre Jerusalén, porque no tenían forma de explicar lo que había sucedido sin admitir lo inadmisible, que habían perdido. Que su rey había huido, que su ejército había sido borrado. Y esa omisión es la prueba más poderosa, porque los asirios no mentían sobre sus victorias, las exageraban, las glorificaban, pero cuando perdían, simplemente no lo mencionaban. Y el silencio en los anales de Sennacherib sobre el destino final de Jerusalén es más elocuente que cualquier inscripción. Pero esta historia no es solo sobre Asiria, no es solo sobre Ezequías, es sobre la naturaleza del poder, sobre lo que sucede cuando el poder humano absoluto se enfrenta a algo más grande que él. Porque Sennacherib tenía todo. Tenía ejércitos, tenía tecnología, tenía la historia de su lado. Cada batalla previa había terminado en victoria. Cada ciudad sitiada había caído. Las matemáticas estaban de su lado. La lógica estaba de su lado. Todo estaba de su lado, excepto una cosa. Había tocado lo que no debía tocar. Había blasfemado contra algo real, y esa blasfemia le costó su ejército, su reputación y eventualmente su vida. Y eso nos lleva al espejo, porque todos operamos bajo la ilusión del control. Creemos que si tenemos suficientes recursos, suficiente planificación, suficiente poder, podemos lograr cualquier cosa. Creemos que el universo opera según reglas que podemos dominar. Que el éxito es una cuestión de estrategia y ejecución. Y quizás tengas razón. Quizás todo en tu vida hasta ahora te ha enseñado que el poder es la respuesta, que los números importan, que la fuerza bruta es suficiente, y quizás has construido tu imperio pequeño o grande sobre esa premisa. Has rodeado tus objetivos como Sennacherib rodeó Jerusalén,
Has traído todos tus recursos, has bloqueado todas las salidas, has calculado todas las probabilidades. Y estás esperando la rendición. Estás esperando que la lógica se imponga, que las matemáticas funcionen, que el universo reconozca tu superioridad. Pero hay algo que Sennacherib no calculó. No calculó que existía una variable fuera de su ecuación, una fuerza que no respondía a la estrategia militar, una realidad que no se impresionaba con números. Y cuando esa variable se activó, todos sus cálculos se volvieron irrelevantes. 185.000 soldados no significaron nada. Las máquinas de asedio no sirvieron. La reputación no importó. Todo el poder acumulado de Asiria se evaporó en una sola noche. Así que la pregunta para ti, mientras construyes tus muros y reúnes tus ejércitos y calculas tus victorias, es esta. ¿Has considerado lo que está fuera de tu ecuación? ¿Has preguntado si hay fuerzas operando que no responden a tu lógica? ¿Has tocado algo que no deberías haber tocado? Porque si lo has hecho, entonces no importa cuán invencible te sientas, no importa cuántos recursos controles, no importa cuán perfecta sea tu estrategia. Hay líneas que cuando se cruzan activan respuestas que están más allá de cualquier defensa humana. Y cuando amanezcas y descubras que todo lo que construiste se ha convertido en silencio, cuando tu ejército de certezas se haya vuelto cadáveres de ilusiones, cuando tu poder se haya revelado como la farsa que siempre fue, será demasiado tarde para replantear tus cálculos. La pregunta no es si eres poderoso. La pregunta es, ¿contra qué estás ejerciendo ese poder? Y si la respuesta es algo más grande que tú, entonces tal vez, solo tal vez, deberías reconsiderar el asedio. Porque Sennacherib aprendió demasiado tarde que hay batallas que no se pueden ganar con soldados. Hay muros que no se pueden romper con arietes. Hay realidades que no se someten a la fuerza bruta. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Y estás seguro de que tus 185.000 razones serán suficientes?